El Campanario. Testimonios y actualidad de la Diócesis de Barcelona. Un espacio de la Asociación Internacional Juan Pablo II. Hoy, miércoles. Os he llamado amigos, fraternidad en la Iglesia. Hoy miércoles os he llamado amigos, fraternidad en la Iglesia. Qué importante que es la fraternidad, ¿no? Que estemos todos unidos, frater, de la etimología hermanos, ¿no? Todos somos hermanos en Cristo, ¿no? Y estamos con Pablo Marcet, presidente de la Asociación Internacional Juan Pablo II, y una vez más está aquí. ¿Qué tal estás, Pablo? Javier, es un placer estar contigo y con la invitada de hoy, que me hace especial ilusión que haya venido a nuestro programa para explicar algo absolutamente importante para la unidad, que es el lema que reza la Asociación Internacional Juan Pablo II. Bien, antes de darle paso, vamos a presentarla brevemente. Se trata de María José Torroja Mateu, letrada del Tribunal Eclesiástico y especialista en Derecho Matrimonial Canónico y de Familia. Bueno, María José, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar con vosotros. Bueno, y hoy vienes a hablar de una asociación que tiene un nombre muy bonito, ¿no? Que tiene que ver con la custodia del corazón, ¿no? ¿Por qué este nombre? Pues este nombre surge hace tiempo, surge hace años, porque es un poco extravagante, porque surge de un despacho de abogados, ¿no? Muy bien. Sí. Custodia cordis en latín significa custodia del corazón, efectivamente. Entonces yo llevo toda mi vida, y Pablo lo sabe, apasionada por el mundo del derecho. Un recorrido de más de 30 años, donde he podido tocar el derecho en toda su estructura, ¿no? Tuve la suerte de estar preparando oposiciones a judicatura, presentarme a un concurso y ganar una plaza de juez interina. Durante muchos años pude tocar al ser humano desde la judicatura, cosa que me dio un gran conocimiento del mismo. Y luego pedí una excedencia, ya me entré en el mundo del derecho, y de allí, en mi especialización en Derecho Canónico, surge una forma diferente de tratar en concreto el derecho canónico. Bueno, parece que hoy toca un tema bastante especializado. No tengamos duda que los oyentes, que son oyentes de todas las condiciones, no están especializados, igual que nosotros, en el derecho, y así que vamos a hacer sencilla esta conversación, porque es una tertulia para hacer más amigable la disposición de la Iglesia a todo el mundo, ¿no? María José, hay una cuestión de fondo, y es ¿por qué todo tiene que estar reglado por el derecho? Y también la Iglesia, o las relaciones jurídicas en la Iglesia, ¿no? Ajá. Pues me gusta tu pregunta, que conste que no sé lo que me van a preguntar, aquí vengo no, es una tertulia. Una tertulia. Yo le pedí a Pablo, dame una... Nada. Sí. Vamos a ver, me llevas casi a la Biblia, ¿no? Qué bueno. Porque la justicia y la paz se besan, ¿no? Dios también es derecho. Entonces tenemos un concepto muy equivocado del derecho. Leí en los padres antiguos que Dios inserta una doble cualidad, la misericordia, la bondad y la severidad, que sería la justicia, pero no en maldad, sino que el derecho da un orden, da una estructura y es necesario. Mira, desde que nos levantamos ejercitamos derecho a la vida, nos movemos por casa libre tránsito, compramos y es derecho mercantil, nos casamos y es derecho canónico. Todo es derecho. Está muy interesante desde esta perspectiva. Habría que empezar por el derecho natural, ¿no? Que es el primero. Perfecto. Y el derecho natural exactamente es esa ley de Dios en el corazón de cada uno. Porque en toda la... Mira, yo estaba pensando el otro día, hablando con un médico, estudiando las vacunas, ¿no? Que todos tenemos un RNA en el ADN espiritual. Es decir, tenemos marcado el sello de Dios en nuestra esencia. Y ese derecho natural del que tú hablas no solo es del hombre. Todo el universo está regido por el derecho. Las montañas, el mar, la tierra. O sea, Dios ha creado por medio de unas normas que rigen el propio universo. Los filósofos lo llaman logos. Logos.
es la ley que rige el universo, y esa ley está regida por un ser superior, sin duda, ¿no? María José, cuando tú tocas los temas jurídicos y de pronto casan con tu sensibilidad espiritual, te encuentras que hay un camino paralelo que se encuentra. En este caso es Custodia Cordis. Pero quizá estamos en la moda, en el siglo de las apariencias, donde nada parece lo que es. Las personas les cuesta tener una sensación que las cosas tienen que ser de una determinada forma. Es decir, desde la Revolución del 68, Revolución Francesa, todo esto del relativismo está muy de moda. Claro, un despacho de abogados como el tuyo, en el que se tratan temas canónicos, se tratan temas humanos, psicológicos también, ¿no? Es decir, el derecho positivo con un derecho que es subjetivo, diríamos, o una especialidad humanística que es subjetiva, ¿no? ¿Cómo has podido aunar estas dos grandes cosas, ¿no? Tan contrarias sensiblemente? Pues lo has dicho muy bien, se une lo que es el derecho positivo, la norma, en este caso recogida en nuestro código canónico, con la psique y con el alma del ser humano. Y por allí es donde yo me empecé a dar cuenta, sobre todo en mi época judicial tuve la suerte de tocar todo tipo de derecho, desde derecho penal hasta derecho civil, todo. Y tuve que enfrentar muchísimos divorcios. O sea, yo la familia destruida ya la he tocado desde siempre en el mundo del derecho, pero en aquel entonces no podía hacer nada, solo dictar una resolución que podía ser mejor o peor. Y recuerdo ahora una anécdota de cuando yo quería estudiar las oposiciones a juez. Me acuerdo que en verano pues teníamos el típico grupo de amigos y entonces en las montañas, en el Pirineo catalán, había un señor mayor que era cocinero de uno de los restaurantes de la zona y por las noches venía a dialogar, era la atracción del verano. Y a la luz de las estrellas me acuerdo que le pregunté, oye, porque era como muy filósofo, era un hombre con mucho recorrido, con mucho mundo, y le pregunté, oye, tú, si fueras juez, ¿qué harías? ¿Qué consejo me darías? Y me dio un doble consejo que marcó mi vida. Lo primero que me contestó era más o menos, pues bueno, y eso que no hablábamos de religión, ¿eh? Él me dijo, antes de dictar una sentencia le pediría a Dios consejo. Bien, pareció bien, ¿no? Muy bueno. Lo segundo es lo que me salvó la vida. Dice, y cuando la hayas dictado, pídele a Dios perdón, ¿no? Qué fuerte. Sí. Qué buen consejo. Claro, y yo al hilo de esto tengo una pregunta, una curiosidad más bien, ¿no? Por un lado, eres una profesional del derecho, te dedicas a ello, ¿no? Es una forma de ganarse la vida y una forma vocacional, pero ¿hasta qué punto, por un lado, es un trabajo y por otro lado es un apostolado? ¿Cómo lo diferencias? Hay veces que se juntan, dices, estoy trabajando, estoy haciendo apostolado. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo creo que esto es lo apasionante, se está uniendo lo jurídico con lo pastoral. Cuando yo ya me especialicé en canónico y pensé, esto no es una compraventa, no es un coche, esto es un ser humano con toda una estructura antropológica y con una familia detrás y con hijos, con abuelos, con padres que sufren. Entonces empecé a trabajarlo, pues eso, se me empezó a juntar lo que era la parte jurídica con la humanidad y con la ayuda a esa persona. Investigué mucho a Juan Pablo II. Cuando yo empecé Gran a sentir, referente, muchas gracias. Claro, con vosotros. Yo empecé a sentir algo por dentro, Pablo y Javier, Claro. ¿no? Yo empecé a sentir como que Dios me tocaba desde el derecho, ¿no? Yo estoy casada, tengo mi familia, o sea, mi finalidad no era apostólica, pero sí que es verdad que en la forma de tratar la nulidad me empecé a encontrar con Dios, ¿no? Y entonces empecé a ver que necesitaba parar. La nulidad era como un desierto de la persona en el camino, venían de divorcios complicados. Muy bien. A la luz del derecho canónico empezamos a hacer un escrutinio previo a la presentación de la demanda de nulidad, solicitando la posible declaración de nulidad.
y la persona hacía un viaje al fondo de su corazón, ¿no? Aplicando derecho canónico a la luz del Evangelio dentro de todo el magisterio de la Iglesia y pues con todo el conocimiento de haber hecho cursos de psicología. Bueno, pues empecé a ver que curiosamente gente, era tranquilo, venían un día y no sabíamos cuándo íbamos a presentar demanda. Entonces empecé a ver que había gente joven, menos joven, que salían del despacho y se iban a confesar. Y a lo mejor llevaban 10 años sin estar en la Iglesia. Te hablo del año 2007, antes de los sínodos, que ahora sí que contempla la acogida de estas realidades. Antes no. Ya claro, cuando una mujer muy guapa, muy joven, me dijo, he salido del despacho y me he ido a confesar, ahí me toqué. Y digo, ¿y por qué? Porque yo no le dije, vete a confesar. Fue ella misma. En este escrutinio, en ese parar en la vida, en ese desierto absoluto, las personas se encontraban con Dios. Y entonces me empecé a contemplar milagros de curaciones, de conversiones, pero desde el derecho. O sea, era un acompañamiento jurídico. Hay una psiquiatra que muy metida en el mundo de la Iglesia que me dice, esto es un acto místico jurídico, ¿no? Hay abogados que están calificando esto como un método jurídico, no sabemos qué pasa. Mi intención era solo seguir lo que por dentro me bullía y era el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Que como veía que se estaba moviendo tanto del derecho a la parroquia y cuando llegaban a las parroquias en el año 2007, sí que es verdad que no encontraban mucha acogida, pues me planteé, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hablé con mi marido y con el sacerdote de nuestra parroquia entonces y me dijeron, bueno, pues tráete a tus clientes a la parroquia. Muy bueno. Entonces es cuando vi que el despacho se iba hacia la parroquia, pero no porque yo lo hubiera provocado. Yo solo era testigo de que este tipo de encuentro a través del derecho canónico estaba sanando a las personas. Sanación. Esta es una palabra muy importante en la Iglesia, ¿no? Has comentado con acierto, ¿no?, que la unión entre la humanidad y el derecho es el camino que estás practicando, ¿no? ¿Tú has tenido formación humanística o has tenido que formarte o no hace falta porque esta formación se hace día a día en el despacho? Me he formado también en esta formación humanística tan importante, Pablo, que se está perdiendo en la sociedad. He leído, he estado muy abierta a personas sabias, he escuchado esa necesidad todos de formarnos, todos los que tocamos el ámbito de la afectividad, hemos de estar formados en humanismo y en el conocimiento real del ser humano, ¿no? Yo sé que te conozco de hace algunos años y sé que también de forma natural y espontánea ya tienes esa calidez suficiente para recibir y acoger a muchas personas, ¿no? Eso ya es con natural a ti misma, ¿no? Lo que además añado en esta reflexión que hacemos con vosotros y los oyentes y ahora con María José, es alguien que nos esté escuchando de una forma práctica y diga, estoy pasándolo mal en la familia, tengo flancos por todas partes abiertos. ¿Es preventiva también tu acción? Sí. Es decir, ¿es cuando todo ya está roto o hay una acción preventiva? Ya me imaginaba yo que las preguntas iban a ser muy interesantes. Y yo decía, tengo que estudiar. A ver. No, pero no hay que estudiar nada, lo que tú creas. A ver, y te contesto con mucho gusto. Sí es preventiva también. Y sobre todo, fíjate, porque yo es que y me voy a definir. Y nosotros, por desgracia, trabajamos dentro de la Iglesia Católica con la familia rota, ¿vale? Es decir, nosotros, antes lo comentaba con Pablo, no somos el Custodia Cordis, no es un grupo de separados o divorciados, no. Es la familia que se ha quebrado, que está desgarrada, con miembros de esas familias, los padres, el que haya venido, que se ha puesto a trabajar en serio qué me ha pasado y que por medio de un instrumento bellísimo de la Iglesia Católica, que es el proceso de nulidad canónica,
no solo se están salvando, sanando, perdona, también se están salvando. También bueno. están resucitando heridas muy graves. Muy bueno. Claro, yo quería comentar, ¿no?, que en Sí. este tema todos pedimos en la Iglesia porque haya matrimonios santos, ¿no?, que esto es a lo que debemos aspirar, ¿no? Pero cuando el matrimonio se rompe, realmente llega un estigma social, ¿no? Realmente la gente pues no mira bien a un separado, menos a un divorciado, ¿no? Realmente, y la gente sin misericordia, ¿no? Cuando una persona está separada, pues lo miran como un apestado, ¿no? Tú supongo que también lucháis en esto, ¿no? Sí, sí, completamente. Entonces, te contesto ahora, recuérdame, quiero acabar Ah, vale, solamente... perdón. No, es muy interesante esto. Y te voy a contestar un poco jurídicamente. Somos preventivos porque cuando se nos ha ido a la Iglesia, que es mi lío está, que estoy en el despacho, pero Claro. estamos acogiendo a muchísimas familias en la Iglesia, enteras. Nos preocupan mucho los hijos. Y estamos dándonos cuenta que nos está siguiendo mucha gente joven de la propia Iglesia Católica, porque en Custodia Cordis tenemos la suerte de que no somos nada más que una familia que acoge dentro de la vía diocesana y de la Iglesia, no hemos formado nada aparte. Entonces hay gente de todos los distintos movimientos de la Iglesia y gente que estaba alejada de la Iglesia. Entonces, los jóvenes nos ven como preventivos porque al escuchar las experiencias preciosísimas de estas personas que han hecho todo un proceso de regeneración interior, se han cuestionado, ¡ey! ¿Que esto va en serio? O sea, somos unos grandes defensores del sacramento del matrimonio, porque como partimos de cuando ya está roto, cuando realmente Sí. la propia Iglesia lo reconoce, estamos diciendo al mundo, jóvenes y no tan jóvenes, no lo hagáis de cualquier manera. Hay un proceso de discernimiento importantísimo, porque como dices, y ahora voy a ti, Javier, el matrimonio es una dación de uno mismo, pero con una gran responsabilidad. Creas una empresa, en el fondo hay hijos que Dios te otorga. Claro, si tú lo haces de cualquier manera, las consecuencias de tu incapacidad, de tu inmadurez a la hora de decidir sobre una decisión de las más importantes de nuestra vida van a afectar a todo un ámbito social importantísimo, empezando por los niños, que nos preocupan mucho porque son las grandes víctimas inocentes de estos fracasos, ¿no? Entonces, es importante un buen discernimiento previo al matrimonio, pero no solo de 2 días, sino eclesiástico, jurídico, afectivo, psicológico, pedagógico, probar que realmente estás capacitado. Y si no lo estás, no te cases. Claro, porque la nulidad realmente no es otra cosa que demostrar que no hubo realmente matrimonio, que no se dieron las circunstancias, ¿no? Realmente esto es así, ¿no? Porque la gente no lo sabe, no es que un separado ahora, pues que me den la nulidad, no siempre es motivo de nulidad, ¿no? No, por supuesto. Nosotros no estamos haciendo una apología de la nulidad. La Iglesia Católica es la que decide, es el tribunal, y el tribunal determinará si el matrimonio está bien o mal constituido. Es un vicio en el consentimiento. Pero un vicio profundo, que además la jurisprudencia de la Rota es preciosa, o sea, tiene muchísimo de antropología. Tú te lees una sentencia de la Rota y es un tratado de psicología precioso, ¿no? O sea, los jueces son muy expertos en el mundo del derecho, trabajan peritos, estamos trabajando muchos profesionales. Entonces, por supuestísimo, es la Iglesia la que decide, pero esto nos lo dijo un juez del tribunal y mucha gente lo dice, la Iglesia donde tú te casaste, si tú tienes una ruptura fuerte, vuelve a ella como madre, para que la Iglesia vuelva en su misericordia a decir lo que ha pasado, que puede ser que sí o que no. Y si se declara el matrimonio válido, os ayudaremos, estaremos a vuestro lado, miraremos qué es lo que pasa. O sea, no se trata de decir cualquier matrimonio es nulo. Y muy rápidamente, Javier, es cierto. Tenemos tiempo, ¿eh? Sí, sí. María José. Sí, No, tenemos tiempo. tenemos tiempo y además solo dedicada a tu testimonio. Yo quiero contestar a Javier con la propia Iglesia. Vosotros sabéis, y hemos tenido la suerte de participar en la Asamblea General Extraordinaria del año 14, ¿no? El Sínodo de los Obispos, que se aprueba un documento que es Instrumentum Laboris, en la tarde del sábado 18 de octubre, que sirve de base para trabajar todo el sínodo ordinario del 2015 sobre la familia y que trabajan sobre los grandes desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Bueno,
sin movernos de Barcelona, porque nacemos en Barcelona. Bueno, pues con toda esta inquietud, yo escribí al Papa Francisco para decirle, oiga, mire lo que estoy viendo, antes de los sínodos, en el año 13. Y el Papa, en 10 días, desde Roma, nos contestaron, Monseñor Peter Wells, Secretaría de Estado del Vaticano, pero con una carta muy bonita diciendo que el Papa rezaba para que tuviéramos Espíritu Santo, para ayudar a la gente a mantenerse en la Iglesia, fijaros qué bonito, por su llamada a la santidad por el sacramento del bautismo. Todos estamos llamados por bautismo, o sea, el Papa también está apoyando esta tarea y esta labor. Esto fue en el año 13 y en el año 14 pudimos participar también con toda nuestra documentación en el sínodo de la familia. Entonces, sencillamente enviamos todo lo que estábamos viviendo a nivel de despacho, no queríamos ni doctrina ni nada. Claro. Solo dijimos, oiga, mire lo que está pasando. Y tuvimos la suerte de saber que al día siguiente enviar la documentación nos responden de Roma en plan película, al correo electrónico. Absolutamente, absolutamente. Buenas tardes o buenos días al sacerdote que me presentó. Pues aquí da las gracias a María José por esta documentación. Y entonces nosotros planteábamos muchas de las cosas que después la Iglesia, con toda su sabiduría, modificó. No por nosotros, porque muchísima gente Fue las una planteó. contribución más. Nosotros fuimos un granito, pero la Iglesia es muy sabia y ella sabe más, ¿no? Entonces, como dice Javier, la Iglesia, a partir de estos sínodos, sí que se plantea, ¿no? Y os digo textualmente de esta asamblea, dice, en el sínodo resonó con claridad la necesidad de opciones pastorales valientes, reconfirmando con fuerza la fidelidad al Evangelio de la familia y reconociendo que separación y divorcio siempre son una herida que provoca profundos sufrimientos para los cónyuges que los viven, para los hijos, y los padres sinodales señalaron la urgencia de caminos pastorales nuevos que partan de la realidad efectiva de las fragilidades familiares, sabiendo que con frecuencia más bien son soportadas con sufrimiento que elegidas en plena libertad. Entonces, a partir de esta gran reforma se habla muchísimo de este acogimiento a las personas divorciadas para que no se sientan excluidas. Se habla muchísimo de una formación constante de sacerdotes, religiosos, laicos, como has dicho tú antes, Pablo, en todo lo que es esta humanidad, a la luz del Evangelio y a la luz de otras ciencias, de toda la sabiduría que ya existe. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a esta familia quebrada que es muy alta. O sea, nosotros estamos trabajando dentro de la Iglesia y dando respuesta a una realidad social inmensa. En el INE en el año 2017, la estábamos estudiando el otro día, tenemos constatado un 95% de divorcios en España. Los matrimonios que se casan fueron 250.000 y se divorcian 205.000, o sea... Tremenda estadística. Tremenda estadística. Tremenda. Pero en la Iglesia tenemos confirmada también un 70% de nulidades canónicas, o sea, nos estamos aproximando. Por lo tanto, estamos hablando de una realidad social, no eclesiástica, social. Y Custodia Cordis lo que quiere es dar respuesta desde la Iglesia. La Iglesia tenemos luz para ayudar no solo a los de la Iglesia, ojalá, como dice Francisco, salgamos a la periferia, como ya nos está pasando, y venga gente que vea, vengo con mi corazón destruido, necesito que me quieras, que me escuches, muchas horas de escucha, de atención. Entonces, esto es lo que nos Yo está quiero pasando. hacer ahora también de abogado, pero de Sí. abogado del diablo, ¿no? Vale, vale. Mucha gente acusa a la Iglesia de que a lo mejor las personas ricas, que tienen muchos medios económicos, pues enseguida consiguen la nulidad, ¿no? Pagan un pastón, hablando coloquialmente hablando, y consiguen estos famosos que ha salido mal su matrimonio, pues ya pagan la nulidad. ¿Hasta qué punto esto es un tópico que no se ajusta a la realidad? Ajá. Me gustaría decirte que es completamente mentira. Ha sido cierto en algunas circunstancias en el pasado, porque sí que es verdad que sobre todo muchos abogados mercantilizaban con cantidades ingentes de dinero y a lo mejor el Papa Francisco sí que decía que algunas veces se encontraban que bueno, dicho por el Papa, no por mí, que en algunas veces sí se habían pagado nulidades, ¿vale? No me consta, no es aquí, no es en Barcelona, no es en La Rota que yo conozco, todos son personas maravillosas, jueces de una integridad infinita.
el Papa abordó que eso es un concepto social que todo el mundo pensaba, pero la Iglesia desde siempre ha tenido la posibilidad de lo que se llama el beneficio de pobreza, es decir, nadie nunca, si no ha tenido dinero, se ha quedado sin una nulidad, nadie, no ahora con la reforma de Francisco, sino desde siempre. La Iglesia siempre ha acogido cualquier dificultad económica, cualquiera. Y los abogados también. Nosotros, si vemos que hay personas que efectivamente no tienen dinero, no les vamos a dejar de ayudar en un proceso de nulidad. Pero eso es un mito de la Iglesia que no es cierto. Hay muchos mitos No que es hay que cierto. tirar abajo y qué bueno que tengamos estos micrófonos, ya María José, para derribar uno de ellos, ¿no? Sí. Pues si te parece, Pablo, como es muy denso lo que está diciendo, Sí. es muy interesante, por cierto, vamos a pedirle al técnico que haga una pausa musical Muy bien. para nosotros y para los oyentes y seguimos hablando, que está muy interesante. Muy bien. Muchas gracias. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre y don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía y sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Bien, gracias a la hermana Glenda por dejarnos descansar escuchando su música y seguimos aquí, que está muy interesante, seguimos con María José y fuera de micrófono le estaba diciendo, digo, para que dé tiempo en lo que queda del programa que nos explique a los oyentes pues toda la casuística que hay, ¿no? Cuando un matrimonio pues sale mal, primero a lo mejor hay que intentar que esa pareja se reconcilie, ¿no? O sea, la separación es el último extremo. Luego, a lo mejor, si esto no puede ser, pues si hay motivos para buscar la nulidad, ¿no? Que no ha habido matrimonio. Y luego, en el caso de que ni haya motivos ni se pueda volver a reconducir el matrimonio, pues no queda otra que sí la acogida, pero dejar muy claro que estas personas no se pueden volver a casar mientras viva la otra persona, ¿no? Bueno, a ver, sí te explico te explico porque es una pregunta que es muy importante que la tengamos muy claros. Vamos a ver, una de las preguntas que siempre vienen impresas en el íter del proceso de nulidad es si ha sido posible la reconciliación. Lo primero que tengo que decir es que la Iglesia es exquisita a la hora de estudiar una nulidad. Y el defensor del vínculo es el encargado de que se presume que el matrimonio es válido, ¿vale? El tribunal entra, son procesos muy estudiados, muy jurídicos, no lo puede hacer cualquiera. Claro, los jueces son muy expertos en derecho canónico y son muy rezados, porque precisamente las sentencias son in nomine Iesus, o sea, son muy rezados tanto por ellos como en el despacho cuando empezamos el escrutinio. Pero entonces, te explico, vamos a ver, antes de que una persona llegue a un despacho de nulidad, donde se va a estudiar si su matrimonio es nulo o no, nosotros solo lo estudiamos, lo ponemos en manos de la Iglesia, esas personas llevan un recorrido,
tienen que haber ido a ayudas psicológicas, de sacerdotes, de amigos. O sea, llegar aquí es cuando ya todo lo demás ha sido imposible. No se llega aquí porque sea la primera opción, sino porque hay un recorrido de historia, de rupturas, de reconciliaciones. Entonces, la diferencia que lo leí en Juan Pablo II entre cuando hay nulidad o cuando el matrimonio es válido, ¿vale?, es la siguiente y es interesantísima. En cualquier matrimonio, yo estoy casada y doy fe, a lo largo del matrimonio nos encontramos con la cruz. No es que tu marido o tu mujer sea la cruz, no. Tu marido y tu mujer son un regalo de Dios en la vida, pero como cualquier sacramento, cualquier vocación, va a haber cruz. ¿Qué pasa? Que la diferencia, si es válido, es que cuando tú te encuentras ante esa cruz y tienes, por ejemplo, en la iglesia los medios de irte a confesar o de buscar ayuda o de irte al Santísimo, la gracia entra y el matrimonio continúa cada vez más unido, porque cada crisis realmente te hace crecer y la indisolubilidad se crea a través de estas crisis. El matrimonio es indisoluble, por supuestísimo, que, por cierto, la indisolubilidad está estudiada forensemente, da mucha estructura y estabilidad al ser humano. E incluso en Estados Unidos, un inciso, están estudiando los matrimonios indisolubles civiles. Claro. Porque se están dando cuenta que el sentido de pertenencia, tanto masculino como femenino, da mucha estabilidad, mucha más que la promiscuidad, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando no es posible que superes las crisis? Cuando crisis tras crisis cada vez es peor. Cuando ya no solamente hay un distanciamiento, sino que se empiezan a romper barreras de respeto, la línea roja que yo siempre digo. Cuando se entra ya en situaciones absolutamente viciadas, de una conflictividad extrema que pueden llegar realmente a relaciones patológicas. Ya no te digo de las personas, te digo de la propia relación enferma, con consecuencias espantosas. Aquí la separación física es lo más prudente, ¿no? Y la Iglesia la recomienda. Y te voy a hablar de un gran canonista de la Iglesia Católica, don Ignacio Pérez de Heredia, perdón, si siempre le he nombrado y ahora no sé si es el nombre Ignacio, pero Pérez de Heredia, tuve el placer de hablar con él, un hombre maravilloso. Me dijo algo importantísimo. Dice, mire usted, dice, él ha sido un consultor de los papas, él ha estado en reformas del Código Canónico. Me decía, le voy a explicar lo que es la nulidad. Me puso un ejemplo muy práctico. Dice, si usted se encuentra con un mueble precioso del siglo XVIII y usted lo contempla, pero en ese mueble hay una palomita de estas de carcoma, si no la sacamos, acabará esa palomita destruyendo al mueble. Entonces, la nulidad es cuando hay una causa que impide que entre la gracia porque no está bien constituida y acaba destruyendo el alma. Y don Ignacio me decía, la presentación de una demanda de nulidad no solamente es un derecho, es una obligación de todo bautizado. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un sacramento que te da un estado, ¿vale? El saber si verdaderamente es válido o no es válido forma parte de un proceso madurativo y espiritual, no para volverte a casar, sino para tu propia alma. Y me dijo, y es que la persona se juega al reino de Dios, y eso ya me quedó marcado toda la vida, como diciendo, no estamos hablando de una tontería, pero vuelvo a reiterarte, estamos hablando, como dices tú, de casuísticas. Tú me decías, claro, se alega mucho el artículo 1095, 2.3, las incapacidades psicológicas. Ojo, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de incapacidades gravísimas que las vemos realmente, que las vemos en el despacho, que las ven los jueces, que las ven los peritos judiciales. Es decir, de afectividades muy enfermas por causas endógenas o por causas familiares, heridas que ya vienen, que no pueden entregarse, que no pueden discernir, ni siquiera pueden decir, yo me quiero casar por la Iglesia, pero luego tienes que indagar por qué te querías casar. Es verdad que muchas veces hay huidas, hay embarazos, hay tal, pero ya no quiero meterme en la casuística, sino en el fondo real de que cuando la Iglesia determina una incapacidad está hablando de algo muy fuerte y que ha constatado. Es decir,
esas personas no pueden salir al otro, no pueden amar y por lo tanto lo único que van a hacer es destruirse. Y aquí la Iglesia viene como madre a decir, no es lo que quiere Dios que os destruyáis. Buenísimo. No es lo Pero que quiere hay que Dios. aclarar una cosa, cuando Sí. se declara nulo un matrimonio, que estas Sí. personas se les ve incapaces, ¿son incapaces entre ellos o también para volverse a casar con otra persona? Lo determina, es muy buena pregunta también. La sentencia lo puede determinar, puedes tener una incapacidad total o puedes tener una incapacidad solo con esa persona. Y te voy a hacer te voy a contestar algo importante que tú has dicho antes. Vamos a ver. Una persona que está incluso divorciada, ¿vale? No vuelta a casar, esa persona que está en un proceso de nulidad o que se ha quedado en un divorcio pero no se ha vuelto a casar y que está cumpliendo con las normas de la Iglesia, puede comulgar perfectamente. Cuando la ¿No habría Iglesia... que distinguir entre separación y divorcio? Sí, sí, por supuesto. A ver, os lo he dicho antes, Custodia Cordis invitamos a la separación y al proceso de nulidad, no a quedarse en un divorcio, por supuesto, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, que los que la Iglesia establece que no pueden que no pueden comulgar mientras estén en esta situación irregular, son los que se han vuelto a casar civilmente sin tener una nulidad canónica. Es decir, una persona que tenga un proceso de nulidad puede comulgar perfectamente. Totalmente. Pero sí que me gustaría contar algo muy importante. Yo he tenido estos casos así y yo a ninguno le he dicho no vayas a comulgar, pero ellos me han hecho amar el sacramento de la comunión. Porque cuando ellos me decían, estamos volviendo a vivir juntos y no queremos volver a comulgar hasta que la Iglesia resuelva nuestra situación, lo hacían por un gran respeto al sacramento, no porque nadie se lo impusiera o no se lo impusiera. O sea, el propio proceso de nulidad les llevaba a respetar ese sacramento porque ellos solos necesitaban sentirse como limpios para recibir a Cristo. Pero, sin embargo, hacían la comunión espiritual. Es decir, tú puedes comulgar espiritualmente. De hecho, en Francia hay mucha gente que van así, se acercan al sacerdote con las manos, bueno, como hacemos ahora con el COVID, así en el corazón, el sacerdote les bendice y se van, y son ejemplo. O sea, a ver, que hay muchas personas que voluntariamente no han querido volver a comulgar porque están teniendo un proceso muy fuerte de transformación interior. Pero allí está el respeto al fuero interno de cada uno. Ahí está Maurice Letitia en el capítulo 8, y ahí ya no me meto yo porque es materia sacerdotal. Vamos a hablar un poquito Sí. de Custodia Cordis como institución. Recordemos que nace Custodia Cordis Sí. de una inquietud de María José Torroja, que, abogada, determina que hay un momento necesario para dar un paso espiritual, en tu caso es un camino particular, pero que se abre ahora a una entidad que es, entiendo, es una sociedad de laicos, Sí. sociedad civil de laicos. Ujú. Esta estadística tan enorme que has expuesto me da a entender que la misión es enorme y Sí. por lo tanto entiendo que hay que ir formando a personas laicas como tú, jurídicas o no jurídicas en el ámbito que tú dominas o no, o en los dos ámbitos, en el humanístico y el jurídico, pero que sí o sí hay que formar a bastante gente que ensanche las posibilidades de acoger a más gente, ¿no? ¿Este tema no te preocupa? Mucho. Y además ahí te tengo que decir que Custodia Cordis estamos muy amparados por el cariño de varios obispos, la Delegación de Familia de Barcelona, otras delegaciones, SICOF, o sea, congregaciones religiosas. No caminamos solos, ¿eh? Estamos muy amparados por diferentes grupos dentro de la propia Iglesia. Y me preocupa, y de hecho estamos empezando a trabajar también dentro de el Centro de Orientación Familiar de varias diócesis, en una de España en concreto, un trabajo precioso con la coordinadora del Centro de Orientación, un sacerdote diocesano específicamente en misión, y de hecho tienen un grupo muy bonito, Misioneros de la Misericordia, específicamente en misión para estas rupturas matrimoniales y también preventivas, o sea, ya os lo he explicado. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es trabajar para que la propia Iglesia, no solo el despacho, la Iglesia, con abogados
formar a muchos abogados, psicólogos, sexólogos, ginecólogos, para poder acoger a tantas familias rotas. Y esto es una aventura muy bonita, la estamos intentando ya poner en práctica en este centro de orientación, pero hay otros que están pendientes de nosotros. Y remitirnos, que Custodia Cordis nos ponemos al servicio de la Iglesia para ayudar con todas las personas que tenemos equipos multidisciplinares, laicos, pero también de sacerdotes, religiosos. Nos ponemos al servicio de la Iglesia y fíjate que la Iglesia es muy rica, porque ya en el año 2003 la propia Iglesia otorga a los centros de orientación familiar la importancia de la creación de estos equipos multidisciplinares con personas de una entidad de fe importante y que puedan, desde sus disciplinas, como hemos dicho, ayudar a toda esta situación familiar. Año 2003. Año 2003 en la Iglesia ya se otorgaba esta función a los COF. Lo que pasa que ahora Custodia Cordis, no lo sabía yo, estamos estudiando con canonistas importantes porque no venimos a innovar nada, Pablo. Venimos a recoger la grandeza que tiene la Iglesia y a ponerla en la mesa. Y quería preguntarte cómo se puede contactar con vosotros, si algún oyente escucha este programa, luego ve el vídeo, y también si atendéis, vais buscando nuevos casos o tenéis lista de espera de mucha gente a la que atender y que todavía no podéis hacerlo. Bueno, nosotros, la verdad que Dios nos va dando, yo digo que Dios nos va dando como turnos y entran por turnos. Dios ya sabe, entonces entra un turno de personas porque es una atención muy especializada. Y nosotros, de momento, ha sido el boca a boca de unos y otros. En la web de Custodia hemos puesto un enlace para que la gente que quiera ponerse en contacto con nosotros pueda enviarnos. La web está en formación, la estamos poniendo cada día, pero creo que ya se puede escribir, sale directamente a un correo nuestro para poder dar atención. También tenemos equipos muy buenos, no solo juristas, de psicólogos, psiquiatras, pedagogos, o sea, vamos a trabajar multidisciplinarmente con la persona. Sí. Yo hablaba con un miembro de Custodia Cordis, Isaac, que me parece que es alguien muy agradecido por la labor de Custodia Cordis, ¿no? Y que está ayudando a la implementación de la web. La Asociación Internacional Juan Pablo II se ha puesto a disposición de Custodia Cordis porque estamos maravillados y entusiasmados con esta labor para poder encauzar y liberar a María José de temas que quizás son más del día a día, técnicos, tecnológicos o quizá periodísticos, y que ella pueda abordar con su equipo esta gran misión que yo me parece que es inabarcable, ¿no? Como el agua que quería recoger, no sé si era San Agustín, del mar, ¿no? María José, hay otra inquietud que son los poderes civiles, los poderes del Estado, las administraciones. Cuando toda la administración se ha puesto en el lado de una corriente que ya no es que sea laicista o sea anticlerical, sino simplemente va contra el núcleo más básico, más de sentido común de la sociedad, como es proteger a la familia, ¿no? Y lo hacen con argumentos absolutamente contrarios al sentido común. Lo que has dicho tú es que qué mejor que proteger un matrimonio para una estabilidad de la sociedad en sí misma, ¿no? De la sociedad ya no religiosa, ya no la Iglesia, ya no los creyentes. Cuando tú estás nadando contracorriente y lees el diario cada día, tienes que tener mucho aguante espiritual para poder determinar que ese contracorriente valga la pena, ¿no? Pues sí, y me estás remitiendo, pero antes quiero agradecerte, Pablo, porque luego se acaba y me olvido. Sí, quedan 5 minutos de programa. Decirte que cuando yo fui a verte, tú y yo ya nos conocíamos desde hacía tiempo, pero la vida nos ha reencontrado. Cuando yo fui a verte, salí como un evangelio. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados. Eso es bonito. Y Pablo me dijo, yo te descanso en lo que podamos. Eso es bonito. Estamos, Custodia Cordis, muy agradecidos a vosotros. Vamos a ver, y como se está acabando, mira, me voy a ir a Benedicto XVI y me voy a ir a la esencia antropológica, lo que te he dicho, del matrimonio.
no es cristiano. Las civilizaciones antiguas, Roma, Egipto, Grecia y antes, en la prehistoria, se fundaban a través de la familia, ¿vale? ¿Por qué? Porque era la estabilidad cedular para seguir adelante las generaciones, la economía, todo. No es cristiano. Lo llevamos inserto. Lo único que hace Cristo, por supuestísimo, es dar un sentido a esa realidad ancestral con la que nace el ser humano. Entonces, Cristo, sobre todo, es un gran defensor de las mujeres porque en Roma, en el derecho romano, éramos una res, no nos podíamos casar sin una dote, sin que nos dieran autorización, etc. Y el cristianismo nos iguala. Es el primero que nos iguala. Qué importante este dato, ¿eh? El primero. Entonces, lo único que hace el derecho canónico es dignificar precisamente a la mujer. A la mujer. Y a ese sacramento. A mí se me ha quedado una duda antes de cómo Sí. está acabando el tiempo y creo que es importante, Sí. porque ya el hecho de pedir la nulidad es un acto de sensibilidad, ¿no? De buscar ponerse a bien con Dios, ¿no? Que la situación esté regular, ¿no? Pero lamentablemente, como hay mucha gente no cree, cuando se rompen los matrimonios, pues ya se juntan con otra o con otro y ya no quieren saber nada. Decir, bueno, ya me voy a vivir con otra persona. Ya eso como, ¿qué hacéis en estos casos, no? Porque serán muchos, ¿no? Muchos matrimonios que ya ni se plantean ni tienen remordimiento de conciencia y dicen, bueno, ha salido mal, pues me voy con otra persona y no pasa nada. Pues mira, yo creo que está haciendo el boca a boca. En la web, que llevamos solo un mes y medio, ya hay más de 5.000 personas y no nos hemos publicitado en ningún lado. Es una realidad social y la gente necesita que le escuchen, decirles a esas personas, si ahora nos escuchan, que no se desanimen, que hay mucha esperanza, que la vida tiene un sentido. Y acabo con, bueno, la última que me quieras, pero con Benedicto. Benedicto está hablando muchísimo en el año 2008, Naciones Unidas, de la identidad del ser humano. Dice que estamos en un momento en que el ser humano estamos perdiendo la mirada. No nos sentimos mirados por nadie. Somos dentro de las instituciones. No, Dios nos mira y Dios nos quiere. Entonces, San Agustín decía que el hombre es un gran enigma y un gran abismo. Sin embargo, en ese enigma y en ese abismo está Cristo. Entonces, les animamos a que no se desesperen, sino que hagan este silencio interior y busquen dentro de ellos, se encuentren a sí mismos, que encontrarán el sentido de su vida. Bien, Pablo, te dejo el minuto final para que despidas a la invitada, Sí. para que le agradezcas Bueno, su presencia. Yo si y- tuviera que hacer un ranking de todos los programas que hemos tenido y el interés de todos ellos, yo te pondría como Rafa Nadal, prácticamente ganando los Grand Slams, porque Bueno. ha sido una lección no solo de sabiduría jurídica, sino de humanidad y muy útil para aquello que no se habla tanto en la Iglesia. Es algo más farragoso, pero que lo has hecho muy disponible a todo el mundo. Muchas gracias, María A José. vosotros de corazón. Pues damos las gracias a María José Torroja Mateu, letrada del Tribunal Eclesiástico y especialista en Derecho Matrimonial, Canónico y de Familia, que ha venido a hablar de su asociación que tanto bien hace, y ponemos este programa, si te parece, en manos de San Raimundo de Rocafort, que lo tenemos aquí en la Catedral de Barcelona, patrono Sí. de los abogados, para Sí. que nos ayude y nos dé luz. ¿Te Muy parece bien? Me parece fenomenal. Pues nos despedimos con el himno de la asociación. Gracias por vuestra labor. Gracias.